Baruch Hashem, bonita explicación, Jesse. Baruch Hashem, que el Eterno te bendiga con todo lo bueno y más alto. Así es de que ya hemos escuchado mucho, vamos a ser breve para ya luego despedir a la novia y ya también nos vamos a cenar cada quien a su casa. Baruch Hashem, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de Rabenu Yeshua, nuestro Mesías, con el permiso de nuestro querido Rab, el doctor Dan Ben Abraham, la paz sea con él, y con el permiso de nuestro querido Rab y maestro y espiritual de nuestra comunidad de Torah y Ami, nuestro querido Rab Meir Caleb Soto y su esposa, la rabanita Yeli. Así de que con el permiso de todos vamos a exponer esta parashá Shemini. ¿Será que pueden apagar la luz un poquito, que se ve un poquito la diapositiva ahí? Ahí está, para que se vea un poco mejor, más claro. Bueno, la parashá Shemini. Shemini, como ya hemos visto, vivimos en un mundo de 7 dimensiones. Es decir, las 4 dimensiones que tenemos en este cuarto, es decir, a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, arriba y abajo, y el centro, el punto en donde estamos. Son 7. 7 días de la semana creó Hashem Yitbaraj, y así todo este mundo está encerrado en una dimensión de 7. Pero cuando dice la Torah el 8º día, ¿a qué está aludiendo? ¿Qué es lo que quiere decirnos el Creador cuando dice el 8º día? Si queremos contar los días como tal, cuando ya llegamos al 7, ya no es el 8º, sería el primer día de la semana, en vez de decir 8º. Pero cuando nos dice 8º, nos está insinuando algo mucho más profundo. Como dijimos, los números tienen un valor muy importante en la Torah. Por ejemplo, el número 6, ¿qué representa? El 6 representa lo físico, lo tangible, lo palpable, lo que podemos ver. El 7, Shabbat, representa la espiritualidad. Y lo que conocemos como 8º, si ya estos 7 en donde vivimos, lo máximo es la espiritualidad, lo cual representa el día de Shabbat. El 8º representa lo trascendental, aquello que permanece para siempre. Representa una vida de santidad constante. Porque si bien nosotros guardamos el Shabbat, pero a veces solamente la santidad solamente lo tenemos en ese día. Y no lo llevamos para el primer día de la semana, el segundo día de la semana, toda la semana. Sino que a veces vivimos en santidad una vez a la semana, es decir, el Shabbat. Pero vivir en el día 8º tiene que ver con vivir en un Shabbat continuo, en una santidad continua. Y eso es lo que representa el día de Shabbat. Así es de que Jabrín, este Shibur igual lo dedico a la memoria de mi Señor Padre y Maestro, que me enseñó igual muchas cosas, y quiero compartir con ustedes la siguiente diapositiva. La luz más allá de esta dimensión. Vamos a ver de una luz más allá de esta dimensión. ¿A qué luz nos estamos refiriendo? A la luz del Creador, del Santo Bendito es, como dice la Torah desde Bereshit. Y sea la luz, y fue la luz. Pero si el Creador es un Dios de luz, como dice Rabban Shaul, que habita en luz inaccesible. ¿Cómo pues que sea la luz? Esta luz, como ya se ha explicado muchas veces, la cual no vamos a meternos tanto en detalle, tiene que ver con la luz de la Shejinah, que vino a poner orden en todas las cosas que Dios había creado previamente por el Tzimtzum, por la contracción que hizo Dios desde el inicio para crear un espacio y así tener a bien la creación de todas las cosas que vemos. Así entonces, cuando esta luz es la luz que forma a Adán, cuando dice el texto, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no nos podemos imaginar como un ente corporal haciendo una imagen de barro, sino está aludiendo a la Shekhinah, a la fuerza creadora del Eterno,
que hizo al hombre antropomórficamente hablando, a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Dios, como dijimos, como ya dice la Torah, no es hombre, ni es una entidad que se asemeja a algo creado. Dios es uno y único. Es más, como dicen nuestros libros, a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Cómo fue entonces la creación del ser humano? La creación del ser humano fue de aquella luz que descendió desde los niveles más superiores y llegó en el jardín del Edén y empezó a formar a Adán y a Eva, como lo vemos en la Parashá Bereshit. Así es de que entonces esta luz es lo que finalmente hizo el Yihud, la unificación con lo de arriba y lo de abajo, con lo sagrado y lo físico. Ahí se unificó uno. Ya no habían dos entidades. Adán no conocía lo que hoy conocemos, el diablo, las cosas negativas. De un principio Adán, cuando fue formado, no conoció esas cosas. Cuando lo conoció después del pecado. Pero desde este principio Adán solo veía una sola cosa en su vida: Hashem. Y no veía dos cosas. Entonces, cuando pecaron, esta luz primordial, esta luz dijo adiós, se fue. Hasta que finalmente Moshe Rabenu trajo aquella luz. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La luz que estaba con Adán en el Gan Edén, esa luz finalmente, en el año 2449 de la creación, el 8 del mes de Nisan, hizo presencia en este mundo físico de nuevo. Hizo presencia en este mundo palpable. ¿Quién iba a imaginar que lo íbamos a traer a Dios de vuelta? ¿Quién iba a imaginar que nuestro Padre finalmente se reconciliaría con el hombre? Porque después de que terminó el primer Shabbat de la creación, lo que hizo Dios cuando pecaron, la primera pareja lo expulsó del jardín. Y pareciera que el hombre nunca más iba a tener esa conexión tan íntima con Akadosh Baruj Hu. Pero un día, el día tan anhelado y tan esperado, no solamente para Aarón el Cohen Gadol, no solamente para el pueblo de Israel en su conjunto, sino para toda la creación, todo el cosmos, todo el universo esperaba este gran magno evento donde el cielo y la tierra se unificarían de nuevo. Y esto es justamente lo que pasó en la Parashá Shemini. La luz que estaba en la dimensión del octavo, esa luz finalmente hizo presencia en nuestro planeta, en nuestra tierra. Así es de que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta luz vamos a irlo menguando y enfatizando en algo pequeño, digamos de esta manera. La raíz de la palabra Shemini, que es octavo, viene de la raíz de la palabra Neshama. Sabemos que para sacar un shoresh de la palabra hebrea son las tres centrales. Y usted ve la palabra Shemini, tienen casi las mismas letras de la palabra Neshama, alma. Y la raíz de Neshama, su shoresh es Shem, lo cual es el nombre. De ahí entonces deducimos que el nombre de una persona viene de una esfera espiritual. Y aquí voy a explicar un poco de esto. Tal vez a ustedes le llamaron, no sé, le miraron en el almanaque, decíamos nosotros en el pasado. Bueno, nació un bebé. Las personas que no tenían conocimiento de la Torah y de las cosas espirituales, era casi como nombrar a una mascota, ¿sí? O te inventabas el nombre y te lo pusieron, o miraban tu santorial, el día que naciste. Entonces, hoy por ser el día de tu santo, te lo cantamos a ti, dicen algunas canciones que no son kosher, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque el santoral lo pusieron según los días de la semana también.
Y entonces la persona se llamaba Pompilio porque era el día de San Pompilio, por dar un ejemplo, ¿sí? Y los nombres, hay nombres que dan risa, que causan gracia, pero justamente por la ignorancia muchas veces de nuestros progenitores, y lo pusieron de buen corazón. No es, pero los nombres bíblicos, especialmente los personajes que cambiaron la historia de la humanidad, dice el Zohar que si una persona es tzadik y tiene el mérito, cuando al momento de que van a ser su niño, entonces un malaj viene y le susurra y le dice: ponle por nombre tal. Y así está escrito en estos libros. Por ejemplo, en el caso de Yitzhak Avinu, el ángel le dijo: y le pondrás por nombre Yitzhak. A Ismael, y le pondrás por nombre Ismael. Y así, en el caso de nuestro maestro Rabbeinu Yeshua ben Nazaret, el ángel le dijo: y le pondrás su nombre Yeshua. Algunos confundidos lo llaman de una manera todo rara, pero su nombre, en el nombre como está escrito, es Yeshua, o Yehoshua, si se puede poner de una variante también más antigua, pero de ahí que está Yehoshua o Yeshua. Entonces el ángel le vino a susurrar a los oídos de los padres y le dijo: y le pondrás por nombre. Y de ahí de que el nombre está vinculado con una ceremonia muy importante del niño. ¿En qué ceremonia? En la ceremonia del Brit Milá. En el Brit Milá se decía en el 8º día también. ¿Por qué? Porque viene de una trascendencia espiritual muy grande. No nos queremos meter tanto ahorita en esos detalles, cómo o por qué Dios exigió la circuncisión dentro de la familia de Abraham y luego después a los hijos de Israel. Pero el Brit Milá se hace al 8º día, en vez de ser el primer día de la semana, sino el 8º día, y en ese mismo día la comunidad sabe el nombre de ese niño. En otras palabras, cuando se escuchó a Yosef y Miriam, y por primera vez la comunidad escuchó el nombre de nuestro maestro, fue en su Brit Milá. Después que le hicieron la Brit Milá, dijeron: su nombre es Yehoshua o Yeshua. Y así entonces el nombre está vinculado con el día 8º, como ya también lo hemos visto aquí. ¿Qué es el nombre en sí? El nombre ¿por qué es algo trascendental el nombre? Es que en el nombre está insinuado la misión del ser humano. Por eso que un goy, un gentil, cuando hace la conversión al judaísmo por medio de la circuncisión, a él se le tiene que cambiar el nombre. Y si en este ejemplo se llamaba Pompilio, ahora vendría a ser tal vez Yehudá, dependiendo de la característica también. Si él tiene un mérito, si el maestro, el jajam de ese estudiante tiene ¿cómo se llama? Además de santidad, tiene algún mérito, entonces sabrá darle el nombre a su estudiante. Y el nombre que portará trascenderá aún que él después haya fallecido. Y aquellos que no lograron como el objetivo de ese nombre, ya nuestro maestro, que tiene toda la nebuá posible, lo cambiará. Si a este Pompilio le pusieron Yehudá y sucede que ese no era su misión en su nombre, entonces Rabbeinu Yeshua en una piedrita blanca le dará el nombre que portará Leolam Baed. Por eso que el nombre de una persona tiene que ver con la misión de la persona. Por eso que es algo tan serio, tan sagrado el poner el nombre de un niño. Muchísimas veces en la Torah, en el Tanaj, los nombres que les pusieron a sus hijos
tenía que ver muchas veces con la circunstancia que estaban viviendo. Estaban pasando en una circunstancia, por ejemplo, Moshe Rabenu. ¿Por qué lo puso a Eleazar a su primer niño? ¿Por qué lo puso Gershom a su segundo niño? Por la circunstancia que estaba pasando. Lo mismo sucede en el caso de mi querido hijo, mis dos hijos, en el caso de Yehiel. Yehi tiene que ver con ahí está. Algo que tú ves, yo estoy mostrando, ahí están los globos, es porque lo estoy mostrando. Yehiel significa ahí está Dios en la pandemia. Cuando en la pandemia estaba en su pleno apogeo, nace Yehiel, le puse Yehiel, Dios está en las circunstancias aparentemente oscuras. Y en ese momento pueden haber nisim. Hay nisim, hay milagros. ¿Por qué? Porque son cosas que van de acuerdo a tu vivencia. Es cierto que los nombres muy populares de los grandes tzadikim son muy buenos ponerlo, pero a veces también hay que ver la circunstancia que se está viviendo para marcar algo en el muchacho y en el padre de familia también. Y eso nos va a recordar cosas bonitas y maravillosas. Así es de que el nombre que está relacionado con Shemini tiene que ver justamente un ápice de esa luz que vino inicialmente en el jardín del Edén. ¿Cómo se llama esta luz? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es el Or Makif. El Or Makif es la luz circundante. El Or Makif, una persona no hizo nada para adquirirlo. ¿Por qué? Porque es una silueta de luz que existe, que está en el universo. Y en el sentido de una persona lo acompaña donde quiera que va, aunque la persona no haya hecho ningún mérito, aunque la persona no haya trabajado nada. Este Or Makif, cuando la persona trabaja con su ser interior, esa otra luz, o el ser interior, se conoce como Or Penim o Peninim, algunos lo llaman, es decir, la luz interna. Entonces esa luz interna, la luz Penim, va a ir trabajando en sí en él, y entonces su aura va a ir irradiando de acuerdo a la luz interior que haya trabajado. Y por eso que vemos a Moshe Rabenu cuando subió a la montaña y luego bajó, dice que los hijos de Israel no le podían ver el rostro. ¿Por qué? Porque brillaba. ¿Qué era esa luz que estaba en él? Era el Or Makif, que lo tenía muy desarrollado, aunque no a la estatura del primer hombre. El primer hombre, dicen el Midrash y los Ejamim, que los malajim, hasta los malajim se confundieron. Cuando se levantó Adán por primera vez, los malajim quisieron hacerle ishtahavá, quisieron posternarse ante él pensando que era Kadosh Baruj Hu por tanta irradiación de santidad que emitía. Por su Or Makif, que era tan denso, los malajim, los ángeles, se confundieron, ¿sí? Y por eso que en Marot Elohim vemos muchas veces los ángeles haciendo ishtahavá, los 24 ancianos también, aquel que tuvo el mérito de abrir los rollos y desatar los sellos que estaban en él. ¿Por qué? Por la fuerza de la santidad que irradia. Entonces esta luz, este Or Makif, lo que hace, te da una fuerza espiritual cuando uno se conecta con ella. Y obviamente, como dijimos, el nombre tiene que ver con tu misión en este mundo, con la razón del por qué estás aquí. Muchas gracias, Baruch Hashem. La razón del por qué estás aquí, tienes que hacerle meritorio a tu nombre, ¿sí? Aunque, ¿qué dice Proverbios? ¿Qué dice el rey Salomón con relación a esto? Dice, es mejor un buen nombre que un buen perfume. Un buen perfume, cuando una persona huele bien y pasa al lado tuyo, sientes el olor, y la persona inclusive ya se fue, pero sientes todavía ese aroma. A lo mismo sucede, cuando es mejor un buen nombre, es cuando la persona ya no está.
¿Por qué hablamos de Abraham Avinu, de Moshe Rabenu? Se habló de Aarón a Cohen, que ya no están, ya tienen miles de años que ya no están con nosotros, pero su enseñanza todavía está viva. Y no solamente en nosotros, sino también en su familia de ellos. Entonces, de alguna manera, eso no se pierde, eso no muere, eso permanece para siempre. Y por eso que para hacerle honor a nuestro nombre, tenemos que trabajar con nuestras virtudes y nuestras cualidades. La pregunta acá, ¿qué tiene que ver la revelación de la gloria de Hashem en el Mishkan con las leyes del Kashrut que vemos en esta misma parashá? ¿Qué nos está insinuando la Torah? ¿Cómo podemos retener esta luz makif que no se nos vaya? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es por la causa de la rectificación del pecado de Adán y Eva. La rectificación de lo que cometió Adán y Eva se conoce como kashrut, comer comida kosher. Por eso que las leyes del kashrut se nos dan inmediatamente después de la inauguración del Mishkan. ¿Por qué? Porque ¿en qué falló Adán y Eva? En la comida. Y muchas veces nosotros lo vemos algo tan leve en la comida, como que, bueno, si no como kosher, como quiera, nadie me está viendo y no va a pasar nada. Pero en el mundo espiritual es algo tan sagrado lo que es el kashrut. En este sentido, ¿quién es aquella persona que está designada para que las cosas sean kosher en tu casa, para que tu cocina sea kosher? La mujer. En este sentido, la mujer representa, o a Aarón en esta parashá representa a la mujer, que está constantemente haciendo los sacrificios. Y Moshe Rabenu representa al hombre que está constantemente con la Torah y las leyes del Halajot, para que todas las cosas marchen bien. Y entonces, cuando las cosas no se comieron, ¿qué hay que hacer? ¿Qué no se hizo bien? Dice Moshe Rabenu, le dijo a Aarón, ¿que no comieron el sacrificio a pesar en la situación que estaba? Dice Moisés se enfureció y le dijo, oye, ¿por qué no comieron del sacrificio? Aunque después a Aarón le dio la respuesta, le dijo, ¿cuál es la razón de por qué no lo comieron? Entonces Moshe se tranquilizó y dice, y vio Moisés que lo que había dicho Aarón, su hermano, le halló gracia ante sus ojos. Entonces, en este sentido, nosotros también como hombres tenemos que inspeccionar que todas las cosas en nuestra casa sean lo más kosher posible. Porque así, antes que se inauguraba el Mishkan, ya la casa de los patriarcas ya eran un Mishkan en el desierto. En la casa de Abraham, todos los días había visitas de Malají, ¿sí? Ángeles que subían y bajaban. ¿Cómo es de que esa santidad estaba en su casa de Abraham Avinu? ¿Saben por qué? Por las tres cosas que la mujer se debe identificar, que debe trabajar constante, pero más enfático por el kashrut, tener la comida kosher. ¿Por qué? Porque más allá del Creador querer habitar en un templo hecho de manos de hombre, una estructura física, como está escrito, hágame un santuario y habitaré en ustedes. El Creador quiere que tu templo, que mi templo, que nuestro templo sea lo mejor kosher posible, para que entonces nosotros, el propósito que Dios nos ha dado, alcance su objetivo. Y aquí es algo muy interesante. Y por eso que entonces, en la parashá, con relación a la comida kosher, dice, los animales tienen que tener dos características, no una, dos, en cada cosa. Por ejemplo, los animales que andan de cuatro patas tienen que rumiar y tienen que tener la pezuña hendida. En los peces tienen que tener aletas y escamas. ¿Saben por qué dos? ¿Cuál es la razón del por qué dos? Porque si contamos las 10 sefirot desde arriba para abajo, es decir, comenzando desde Keter, luego pasas Keter, luego Jochma, luego Binah, luego Gesed, luego Geburah, Tiferet,
Netzach. ¿En qué punto te da el número 8? El número 8 cae en Jod. Jod. Y Jod significa belleza. Jod significa resplendor. Significa gloria. De ahí que entonces, cuando una persona está en este nivel espiritual, su vida va a tener un aura. El esplendor que le va a guiar va a ser digno de un rey. ¿Por qué? Vamos a explicar un poquito qué es Netzach y Jod, aunque no lo puse aquí en la diapositiva, se me olvidó. Pero Netzach significa victoria. Y Netzach está en el lado del Gesed. Hay 3 columnas: la columna del Gesed, la columna de la Geburah y la columna del Tiferet del medio. ¿Sí? Las Sefirot que están en medio son 4. Entonces, que unen ambos polos. Ahí tenemos la Sefirot ahí. ¿Sí? Que unen los ambos polos. En este sentido, Netzach significa victoria. Y victoria tiene que ver con un alcance que la persona haya adquirido. Netzach tiene que ver con influencia. Hoy día hay muchos influencers, hay muchos de gran influencia, especialmente en las redes sociales. Los artistas, ¿cómo podemos? Los artistas, ¿cómo ellos pueden no perderse cuando han alcanzado el éxito? ¿Cuántos artistas vemos hoy que se fueron a las drogas, que no supieron cómo llevar la fama moderado? ¿Saben por qué le vino a afectar la fama? Porque no tuvieron Jod. Netzach es alcanzar el éxito. Netzach es alcanzar la fama, es alcanzar la victoria en algo. Pero Jod es la energía que guíe sabiamente a la persona, a que la persona no se enloquezca por el éxito que va a lograr, y así vaya bajando justamente a Yesod y luego finalmente Malhut. Pero no queremos hablar tanto de eso, sino que a diferencia entre Gesed y Geburah, Gesed y Geburah representan nuestras 2 manos, y Netzach y Jod, la triada de abajo, representa nuestros 2 pies, la derecha y la izquierda respectivamente, como dice el Birkat Shlomo. A diferencia de Gesed y Geburah, que representan nuestras manos, muchas veces Gesed puede trabajar por sí solo y Geburah puede trabajar por sí solo, en el sentido que tú puedes hacer una cosa con una mano y tú puedes hacer otra cosa con la otra. No así con Netzach y Jod, que representan los 2 pies. Los 2 pies no puede hacer el pie izquierdo una cosa y el derecho otra, porque va a haber un desbalance, un desequilibrio. Entonces, para que las cosas vayan marchando bien, es necesario que los 2 pies vayan a la par, sincronizados. Por eso que en este sentido, en los 7 pastores que hablamos en Sukkot, ¿en qué número está? ¿Qué representa Netzach en los 7 pastores? ¿Y qué representa Jod? Netzach representa a Moshe Rabenu y Jod representa a Aarón, a Cohen. Y por eso que ambos trabajaron mutuamente. Ambos trabajaron en un equilibrio. Y nadie se sintió superior a ni inferior a, sino ambos trabajaron en unidad. Y esto igual representa el padre y la madre en la casa. Por eso que se llama cónyuge, ¿sí? La pareja se llama cónyuge. En el ejemplo de 2 bueyes que van a arar y le pones el yugo con yugo, cónyuge es con yugo, ¿sí? Entonces,
¿Qué pasa si le pones el yugo a dos bueyes, pero uno quiere ir adelante y el otro atrás? No funciona, ¿sí? Entonces, por eso que no pondrás también un asno con un buey a trillar juntos. ¿Por qué? Porque la fuerza de uno no es lo mismo que lo otro. Pero entonces, en el sentido del cónyuge, sí tienen que ir a la par, como Moshe Rabenu y Aarón a Cohen, como Netzach y Jod, para que las cosas salgan bien y haya un equilibrio en esta vida. Y esto es algo muy importante, que el hombre no solamente debe enfocarse en el estudio de la Torah, pero también en supervisar la casa, que todo esté kosher. Y la mujer no solamente tiene que enfatizar en lo kosher y el estudio de la Torah, pues por ahí que se vaya, ¿no? Sino que el hombre también tiene que ver que su esposo esté haciendo lo que le corresponde hacer. Y de aquí que nosotros los dos tenemos que apoyarnos a la mujer. ¿Y ya está preparada la comida kosher? Sí, mi amor, ¿ya estudiaste Torah? ¿Sí? Entonces, ahí van los dos, ¿sí? Ahí vamos los dos trabajando juntos, ¿sí? Y los dos nos vamos apoyando mutuamente. Porque a veces uno dice, yo quisiera que alguien me apoye, pero tu apoyo que está más de cerca es tu pareja, es tu esposa, tu esposo. Y ahí es donde vamos a trabajar juntos y la gloria de Hashem se va a manifestar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver el gran impacto que puede alcanzar una vida con kashrut en la cocina. Manteniendo el kashrut se puede llegar a niveles increíbles de santidad, a niveles que jamás tú te habías imaginado, inclusive a los niveles más altos de Nebuá, de profecía, como lo alcanzaron en sus días Yosef Hatzadik, Daniel, Eliyahu Hanabí, etcétera, etcétera, de los grandes que nos han precedido. ¿Cómo Yosef alcanzó la gloria, el Hod, en Egipto y no se dejó llevar? Dice el Midrash, escuchen bien, para los handsome, para nosotros los handsome, los guapos, dice que Yosef era no es Yefat Toar, pero algo así, era bello. O sea, las reglas de la belleza, no había un hombre más guapo que Yosef para su tiempo. Cuando le pregonaron como virrey, él pudo haberse sentido de lo alto, como un día un malvado se quiso sentir, y por eso trajo la desgracia, decía Amán a Rashad, que su memoria sea borrada para siempre. Amán a Rashad tenía todo, excepto una cosa: un solo hombre no se le arrodillaba. Todo el mundo se le arrodillaba. ¿Qué le interesaba? Si no se arrodilla uno, está bien. 99 gente están arrodillándose y uno no se arrodilla, está bien, no hay problema. Pero él quería que al 100% mundo se arrodilla ante él, y eso le trajo la desgracia. Y es que no tuvo la gloria que tuvo Yosef en su momento. Si no, lo sumo le hubiera llegado no sé a dónde. ¿Cómo es que Yosef, siendo un muchacho de alrededor de 30 años, cuando alcanzó la gloria, no se dejó llevar por falsos el encanto y vana la hermosura? Dice que cuando le pusieron en la carroza real, todas las muchachas de Egipto le silbaban. Declaración de amor a montón. Había de lo que él quería, de los colores y sabores que él quería. Se pudo casar con la mejor egipcia, la más elegante que existiera en su tiempo. Pero él eligió a una muchacha que mantuviese su casa lo más kosher posible. Y por ello tuvo el mérito no solamente de llegar a ser virrey en Egipto, sino también tener dos grandes luminarias que se convirtieron posteriormente en tribus separadas. Nadie de las otras tribus hizo eso, excepto Yosef, el apartado de la cúspide de sus hermanos. Increíble, la Torah alaba la grandeza de Yosef. ¿Por qué? Porque él supo manejar el Hod y su casa estuvo
lo más kosher posible. Lo vemos que cuando llegan sus hermanos, y dice, los egipcios comían por un lado y él comía por otro, no porque era, ¿cómo se llama la palabra? Discriminación, sino porque la comida de los gentiles, de los egipcios, no era kosher, y por eso que él se apartó y mereció tener ese lugar de honor. ¿Qué decimos de Daniel? Cuando le pusieron a prueba, cuando los reyes de Babilonia le pusieron a prueba, él dijo, tráeme solo verduras, solo hierbamora, berro, nabo y todo lo verde, todo con chile y jalapeño, que riquísimo. Prefiero comer 100% verduras, legumbres, antes de comer puerco, cosas mezcladas y no sé qué, porque quiero guardar mi templo puro para Hashem. Aún estando en el exilio, Hashem le reveló cosas increíbles, al igual como sus compañeros, como también Ezequiel, que vio el templo que está por venir todavía. La profecía que llegó a Ezequiel con relación a las medidas del templo, ni un erudito en la actualidad ni en el pasado pudo descifrar qué significan esas cosas. Increíble. Aunque ¿dónde estaba Ezequiel para sus tiempos cuando recibió la nebuá? Estaba en Babel. Eso significa que cuando una persona se guarda lo más kosher posible su templo, Hashem se le puede revelar, y el Hod, la gloria, el esplendor de Hashem le puede rodear donde quiera que vaya. Y así es algo muy importante. Por eso que tenemos que enfatizar en el kashrut. Estos falsos profetas modernos que dicen que Dios me habló, que me dijo esto y su plato está contaminado, uno debe de saber que no lo es. ¿Sí? Para nosotros alcanzar los niveles espirituales más extraordinarios, lo vemos también con Yohanan, el inmersor. Dice, ¿qué es lo que comía él? Miel silvestre, tipos de bichos que eran kosher según la Torah en el pasado, que hoy ya no existen estos animalitos. Él se lo comía todo eso con miel. ¿Sí? Qué rico. Sí. Bueno, no sé si era rico eso, ¿no? Con miel, tipo de saltamonte con miel, no sé, pero ahí dice que eso es lo que comía, al igual que Eliyahu Hanabí. Si Eliyahu Hanabí llegó a los niveles más altos, más extraordinarios que un ser humano puede experimentar en esta tierra, por el nivel de kashrut que tenía. Es increíble. Así es de que, ya para casi ir terminando, vemos que la inauguración del Mishkan, ¿por cuánto tiempo tuvo que ser trabajado antes de que la gloria de Hashem se manifestara? ¿Cuándo comenzó a hacer los trabajos? ¿Se acuerdan que Moshe Rabenu trabajó como Cohen Agadol y le enseñó a su hermano? ¿Por cuántos días? Comenzaron el 1 de Nisan. ¿Cuándo se reveló la gloria de Hashem? Al 8º día. Quiere decir, como ya la Torah nos dice en el Pshat, que 7 días estuvieron trabajando para que la gloria de Hashem viniera, y la gloria de Hashem no llegaba. Y por eso que se desesperaron Nadab y Abiú, y se apresuraron de antemano, porque ellos dijeron, según el Midrash y otros comentaristas, ellos dijeron que queremos milagros que se desarrollen frente a nosotros. Ya la Torah nos dijo en Levíticos capítulo 2 que Nadab y Abiú son aquellos que encenderán el fuego en el altar. Vamos nosotros entonces a traer el incensario y le encendemos. Y esa es una explicación del fuego extraño que trajeron adentro. Estos 7 días en la cual se trabajó, y la gloria de Hashem de alguna manera no estuvo, tiene alusión a los 7 veces que el Mishkan HaKadosh, incluyendo los santos templos, estuvieron y fueron armados y desarmados en su momento, como sigue en la siguiente diapositiva. Y vamos a ver los datos interesantes de los años que estuvieron los templos en pie. Bueno, no sé si lo puede hacer un poquito más grande, Alan. El primero
es decir, lo que fue el primer día de la inauguración, representa al Mishkan que estuvo en el desierto. ¿Por cuántos años? Por 40 años. El segundo día, representa donde estuvo el Mishkan después de haber cruzado el río del Jordán con Yehoshua. Estuvo en Gilgal por alrededor de 14 años. Luego, después de ahí, fue movido, es decir, en el número 3, estuvo en Shiloh, donde estuvo más tiempo, por 369 años. Luego, en el día número 4, que representa el cuarto lugar donde estuvo el Mishkan, tiene que ver con la ciudad de Nob de los Kohanim. Y después fue llevado a Gibón. La ciudad de los Kohanim se me olvidó de poner. Bueno, ahí abajo. En Nob y en Gibón en total estuvieron 57 años. Lo puede hacer un poquito más pequeño ahora. Y luego el número 6 representa el primer templo que duró 410 años. Y el séptimo día de la inauguración representa al segundo templo que estuvo por 420 años. La gloria de Hashem no se reveló, es decir, no estuvo por mucho tiempo por estos lugares, estuvo de aquí para allá, de allá para acá, hasta que finalmente tuviese una estadía con los templos. Esta luz que emanó de la dimensión espiritual más alta que estuvo con Adán, después cuando los hijos de Israel pecaron con el becerro de oro, como dijimos, aunque se hizo el tikkun, pero no duró permanentemente la gloria de Hashem en el Mishkan. Luego pasó en todos los templos hasta que fue finalmente destruido por los romanos el último templo. Pero en el último día, es decir, en el día octavo, la gloria de Hashem se hizo presente en el altar y la gloria de Hashem llenó el lugar sagrado. Y los hijos de Israel por primera vez vieron la Shejinah postrarse en el Mishkan HaKadosh. Eso representa al tercer templo que estamos esperando en la última diapositiva. El tercer templo, el número 8, cuando finalmente se reveló la gloria de Hashem, tiene que ver con el tercer templo que será construido por Mashiach, lo cual jamás será destruido. Y es entonces donde la luz que está más allá de esta dimensión del 7, finalmente lo tendremos de vuelta con nosotros. Ya no momentáneamente, ya no se moverá de un lugar a otro, sino estará permanentemente con nosotros. Como está escrito, y se escuchó una voz: he ahí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él será su Dios para siempre. Y es ahí, ¿en qué ayuda? ¿En qué ayudó el templo cuando estuvo en pie? ¿En qué ayudó? Ayudó no solamente que despertó a la gente a la espiritualidad, sino también ayudó que la gente, aquella persona que se quería conectar con la misión de vida, pudiera alcanzarlo, pudiera ser más fácil alcanzar. Hoy día justamente la pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? No lo sabemos, no lo entendemos. ¿Por qué? Porque el Or Makif que tenemos es muy delgado. Es casi ni se ve lo que llamamos el aura, casi ni se ve. Pero llegará el momento, así como en el momento de Aarón, de Moshe Rabenu, cuando bajó la Torah, su luz irradió. Llegará el momento que cuando ya Mashiach esté presente y nos dé el nombre nuevo, con la misión adecuada que nosotros tenemos que cumplir, ahí es en donde la gloria de Hashem ya se habrá manifestado, y eso nos ayudará a cumplir con la misión que Hashem nos ha designado cada uno. Cuando nosotros nos muramos,
no sé hasta qué punto lo habríamos dejado. Algunos quizás lo llevarían a medio camino. Algunos quizás lo habrían terminado la carrera, como Abraham vino, que lo terminó, como a los otros grandes figuras espirituales en el Tanaj, y algunos otros que tal vez apenas lo empezaron, y habrán algunas personas que ni siquiera se cuestionaron para qué estoy aquí, por qué estoy aquí. Y eso es algo desastroso. Tal vez esto no le hace impacto a usted ahorita, pero cuando dicen los jajamín, cuando la persona está en agonía, ese es el dolor grande que existe, más grande que existe en la vida de la persona, según dicen los jajamín. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte con el aguijón está despegando la neshama del guf, del cuerpo, y del despego, porque no nos queremos morir, no nos queremos ir. Por eso hacemos todo lo posible para quedarnos aquí, y pensamos que nunca nos vamos a ir, pero nacimos para morir. En algún momento nos vamos a ir. Entonces, como dice la Parashá Vayehi en el Zohar, que el ángel de la muerte agarra su espada, y ahí está quitando el alma del cuerpo. Y en ese momento dice que pasa toda la película de la vida de la persona. Y es ahí donde se hace esta pregunta a la persona: de en qué invertí todo el tiempo que Dios me dio. ¿En qué trabajé en qué trabajé todos estos años que Dios me dio? Si la persona vivió unos 80 años, ¿en qué hice con todos estos 80 años? Pero no sabemos igual cuándo ya no estaremos más en este globo terráqueo. Puede ser que sea la última vez que nos veamos, no lo sabemos, pero sí, lo que sí sabemos es que tenemos una misión, un trabajo que hacer, y quiera Hashem Yitbaraj que nos despierte y que nosotros podamos traer la gloria de Hashem en nuestra vida, y entonces todas las personas a nuestro alrededor puedan ver la gloria de Hashem emanando en nuestro entorno. Que Hashem nos ayude y nos bendiga. Y en esta generación está escrito, esta generación, dijo el profeta Joel, en los días previo a la revelación de Mashiach, los ancianos, dice, soñarán, y los jóvenes tendrán visiones, y los niños profetizarán. Ahora bien, ¿cuál es más grande? ¿El tener un sueño, el tener una visión, o el tener una profecía? ¿Cuál es más grande? ¿El tener un sueño, el tener una visión, o una profecía? Sin duda, la profecía es lo más grande. ¿Pero por qué está en los niños? Dicen, los ancianos soñarán, los jóvenes verán visiones. Están incrementando. Un sueño es inferior a una visión, pero la profecía, que es superior, estará, dice, en los niños. ¿Por qué? Porque la generación que está previo a experimentar la revelación de Mashiach ben David en toda su plenitud es la generación donde el Or Makif estará tan grande que la persona más sencillo posible puede llegar a un nivel espiritual tan grande si así lo desea. Así de que Hashem nos bendiga, y que la gloria de Hashem irradie y ilumine en nuestra Neshama, y queremos el santo templo reconstruido, y que sea pronto en nuestros días. Shalom, shalom, Shavua Tov. Baruch Hashem. Bueno, vamos a preparar para hacer el Sefirat HaOmer y luego Abdalá. Papá,